¿qué tal? Yo soy Claudia Matiusin Castro, soy la presidenta del año 2022-2023 de Novis, que es la Asociación de Estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuál es el proceso creativo que seguís en Novis a la hora de buscar las temáticas para, bueno, para lo que publicáis, qué fuentes Ujú, tenéis, etcétera? ok. Am, Tenemos diferentes tipos de información que publicamos en redes sociales. Tenemos información que tiene que ver con la facultad y lo que ocurre dentro de ella, que no necesariamente organizamos, o sea, eventos que no necesariamente organizamos nosotros, sino gente de posgrado, de máster, o de los vicedecanos que están organizando diferentes actividades y nos las hacen llegar por correo, se ponen en contacto con nosotros, por ejemplo, por Instagram, si es una especie como de, como has hecho tú, o sea, si es alguna especie como de individuo que necesita difundir una información y a partir de ahí lo que hacemos es acomodarla un poco para que sea más fácil de entender si no la han hecho ya en formato de redes sociales y la compartimos por Instagram, por Twitter y por WhatsApp. Luego tenemos información que es más eh, de, de temática publicitaria, que es lo que tiene que ver con cuál es la última campaña que ha salido, qué agencia ha hecho esto, quién se ha ganado tal premio, qué marca está subiendo en cuanto a reconocimiento y ha tenido impacto en el público objetivo. Sobre todo, como hacerlo, tratamos de no dar opinión, sino publicar la noticia de la forma más objetiva que se pueda, incluso preguntando, o sea, como dejando preguntas abiertas en el post para que si la gente se anima, quiera comentar, responder, dar su opinión, bla, bla, bla. Y luego tenemos información sobre lo que hacemos en Novis. Entonces, si tenemos alguna especie de charla, de evento que querramos que asista gente de la Facu, pues lo publicamos por ahí también. De toda esta información que tenéis, un poco sois vosotros los que estáis en Novis los que decidís qué se va a hacer durante la semana, os dicen desde la facultad. No, nosotros sí no respondemos a nadie más que nosotros mismos. En ese sentido, creo que somos los que tenemos más autonomía, por así decirlo, porque la gente de redes sociales se reúne periódicamente y asignan las fechas de publicación. Y en ese tiempo pues estamos atentos a lo que puede ocurrir ya sea en la facu, en el mundo publicitario, o lo que estemos haciendo nosotros mismos. Y a partir de ahí, las personas que sean responsables del copy del arte de esa semana tienen total libertad de elección. O sea, tenemos una coordinadora de redes sociales que tiene como la última palabra y la gente pues le consulta a ella, pero a la hora de decisión es el propio comité el que se ocupa o bueno, departamento, creo que es una palabra que funciona más, es el que se ocupa de decir, vale, pues yo quiero tocar esta noticia, yo quiero tratar esta campaña o yo quiero hablar de esta agencia. ¿Dónde, dónde se difunde la información que sale de Novis y si esta información se adapta a cada formato? Porque no es lo mismo Ujú, difundir algo por Twitter en 140 palabras o a través de un mensaje de WhatsApp modo anuncio, me imagino, etcétera. So, sí. explícame un poco esto, cómo adaptáis el formato a cada red social en la que difundís. Vale, creo que voy a empezar aclarando que hay como subcoordinadores para las diferentes redes. Otra vez, es gente que voluntariamente se ofrece porque le gusta y tiene pues un entendimiento quizá más cercano, más concreto de esa red en particular. Para Twitter, la verdad es que es una red que empezamos a usar recientemente, porque habíamos intentado em, abrirla en años pasados, pero porque éramos más pocos, no teníamos tantas manos que ocupar para diferentes redes. Entonces, es muy nuevecita. No tengo tanta como, no hemos tenido tanta experiencia con ella como para yo explicarlo, pero lo que hemos hecho hasta ahora es reducir la información a lo más importante, o sea, qué es lo esencial que tiene que saber la gente, porque sabemos que en Twitter es más rápido, más inmediato y la gente está también como muy concentrada en todo el tema de redes, perdón, de memes. Y al mismo tiempo,
hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que Twitter es un poco más campo de minas y quizá no es tan abierta como Mm. Instagram o WhatsApp, por ejemplo. Entonces, estamos todavía como aprendiendo a navegar en eso, pero quizá lo esencial es que recortamos eh, a lo esencial para que quepan esos 140 caracteres. Si es necesario hacer un hilo, pues se hace, pero creo que hasta ahora de hacerlo lo hemos hecho solo para lo que sea como el equivalente de los posts de Instagram. Los posts de Instagram creo que es lo que la gente más le gusta hacer, eh, porque sabemos que contamos con un poco más de tiempo para conectar con la persona en su attention span. Porque claro, manejas o mezclas imagen con texto. Y si haces una imagen que llame la atención para la portada de tu post, la gente puede sentir la curiosidad y el interés en seguir deslizando y leerlo. Intentamos igual mantenerlo otra vez como corto y conciso, no a nivel de Twitter, pero que sea como lo suficiente para que la gente se esté bien informada. Una de las últimas que hicimos fue sobre las elecciones, la campaña que sacó el partido republicano, me atrevería a decir, para las elecciones de Estados Unidos. No, no. Fue una organización que buscaba como que la juventud votara, no es el Partido Republicano, corrijo. Eh, de la que no pillé el nombre porque estaba en inglés y no me acuerdo. Pero la portada, si la ves, son letras muy grandes, con un título relativamente corto, pero que atrape a la gente. Y a partir de ahí, como, pues eso, mezclábamos imágenes que habían salido de la campaña con texto que explicara. Pues aquí estaba un conjunto de mayores diciendo como frases típicas que se escuchan en la juventud hoy en día. Entonces, luego al final salía, por ejemplo, un vídeo de la campaña y son cosas que buscamos que por lo menos atrapen a la gente para leer. Y ya luego en WhatsApp quizás es el más sencillo porque es texto, entonces tratamos de mezclarlo, por ejemplo, lo típico con emojis. Poner un link, poner alguna imagen, si la gente que nos pide que difundamos la información nos la envía. No solemos mandar información de tipo publicitario por WhatsApp. O sea, no como un newsletter que te vaya a salir por WhatsApp, sino de eventos, ya sean nuestros o de gente de la facultad. Uno que hicimos en octubre fue para un congreso, no un congreso, sí, teníamos un congreso dentro de la Facu que tenía que ver con la literatura, nos pasaron la información. Hubo otro que fue un congreso de periodistas organizado por Coca-Cola, nos pasaron también la información. Esa la tuvimos que modificar y adaptar para el formato de WhatsApp, pues colocando quizá primero que Novis quería hacer llegar esta información, pues para que la gente como tuviese conocimiento de, ok, por Novis me puedo enterar, entonces lo voy a seguir en redes sociales, o sea, como un poco el tema del enganche. Y ya a partir de ahí, pues el texto con la descripción del evento, dónde era, cuál es la fecha, quiénes podían asistir y así. Y nos contactaron unas creo que eran unos estudiantes de máster, para una organización que se ocupaba de juntar a estudiantes de publicidad, chicas, con CEOs de empresas españolas, o sea, mujeres también. Entonces era como eh, una invitación abierta que ellas no tenían cómo hacer llegar quizá a su público objetivo y que nos reenviaron a nosotros para poder enviarla eh, por WhatsApp y publicarla en las distintas redes sociales para que estas chicas pudiesen enterarse, inscribirse y tener la oportunidad de formar parte como de esa iniciativa, de tener como esta mentora que pudiese introducirlas al mundo empresarial español. Y eso estuvo muy guay. También llama mucho, ¿no? El que tú hagas en Instagram, Ujú, aparte del post, luego se quede una buena información exactamente resumida. ujú, Volvemos a lo mismo, no exacto. puedes... Claro, Y es no, muy importante. claro, y no porque no quieras, porque tú puedes tener un copy muy largo, o por lo menos un poco más largo de lo normal. El tema es que la gente no te lee, porque tiene un attention span muy cortito. O sea, creo que ya estamos en un attention span de 60 segundos. Si lo primero que ves de ese post no te llama la atención, no vas a seguir leyendo. O sea, nosotros en cuanto a publicidad tenemos que también, por eso nos sirve mucho el tema de que seamos nosotros mismos los que llevamos las redes sociales, porque tratamos de aplicar la teoría que nos dan en clase aquí como práctica. Entonces,
yo recuerdo que ya hemos tenido profes que nos mencionan que la gente se cansa de deslizar. O sea, ya pasas los 3 posts y no lo quieres leer porque es de mucho texto. Entonces, hemos tenido que aprender a jugar con eso, eh, sin sacrificar esa parte también, de informar a la gente, o sea, como quiero que te enteres y que te enteres bien. Lo poquito de información que te voy a dar, que a lo mejor a ti después te da un poco más de curiosidad y lo quieres buscar por tu parte, excelente, pero lo poco que yo te voy a dar, porque es lo poco que tú estás dispuesto a recibir, eh, que esté bien. Por eso me interesaba hablar con Novis en específico. Sois las de Publi, ¿no? Con los que he Ujú. estado hablando hasta ahora son puro periodismo, entonces sí que es verdad que notaba que en ellos faltaba un poco este factor de darle importancia a su propia imagen, ¿no? O sea, a lo que estaban vendiendo y cómo lo estaban vendiendo. Sí, 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 sí. Y de hecho, este año comenzamos con TikTok y a mí me parece que, o sea, es una herramienta de la generación Z. Y, o sea, sí que creas contenido en Instagram, es verdad, pero TikTok es el centro de creación de contenido de hoy en día. Entonces, ahora tenemos todo lo que publicamos en TikTok, por supuesto, como que se traslada a Reels, y entonces ahora tenemos vídeos involucrando a la gente de la facultad. Entonces, ahí tienes un cambio, como una especie de switch, porque antes nosotros lo que hacíamos mucho era, pues eso, dar, pero ahora comenzamos a entrevistar a gente que está en la facultad. Entonces, si ves el último, es el de qué canción estás escuchando. Y es algo tan fácil de hacer, pero ya como es un poco, te da más grip, por así decirlo, porque la gente se siente ahora quizá un poco más involucrada y a lo mejor entra en Instagram para buscarse y ver su respuesta, ver su cara, se lo manda a sus amigos y demás. Entonces, nos ayuda muchísimo en ese tema de sentir que estamos creando con los estudiantes, porque al final como un poco ese es nuestro motto, nuestro lema, por y para estudiantes y con estudiantes. Entonces, todo lo que ocurre dentro de Novis somos nosotros mismos, pues un poco a veces dándonos el golpe y el tortazo en plan de, ay, nos equivocamos, pero así vas aprendiendo más. O sea, no, no, obviamente, a mí me encanta que en el estudio tengan profes que pues les den, o sea, son más mentores, son más guías y quizás te ayuda a ir más directo a lo que quieres. Pero la parte experimental de Novis, de quizá tener un poco más de libertad creativa, que no digo que en el estudio y en los demás no la tengan, creo que sí, pero quizá tienes la oportunidad de probar unas cosas que no te planteas en otros sitios que podías hacer. ¿Qué red social creéis que os funciona mejor a Novis? ¿Cuál tiene Pues más tráfico? yo diría Instagram, porque es la que tiene mucho más tiempo. Nosotros tuvimos un primer Instagram cuando empezó Novis en 2019 y después de la pandemia, en 2021, fuimos a San Sebastián. Eh, a, a principios del segundo curso, en 2021, quisimos reactivar. Y de hecho, esa cuenta de Instagram creo que ya no existe, pero fue una renovación desde el principio. Entonces tratamos de llevar a la gente que ya estaba en esa cuenta a la nueva y a partir de ahí seguir construyendo, o sea, ir un poco como hacia arriba. Entonces es lo que más tiempo como ha tenido en existencia y es muy fácil entrar en Instagram. O sea, creo yo que para nuestra generación es demasiado fácil entrar, o sea, que estés aburrido y veas una historia, que estés esperando por algo y veas un post y empieces a hacer scrolling. Entonces, Instagram por temas de tanto existencia como facilidad de acceso, porque quizá Twitter no es algo que estés todo el rato en el mood, pero las imágenes son algo otra vez que son como muy fácil que te atrapen. Entonces, en cuanto a estímulo y que la gente pues se interese, haga clic, mire y consuma, por así decirlo, ese contenido, pues Instagram. Quizá TikTok, cuando avancemos un poco más, lo sobrepase, porque es más fácil que las cosas se viralicen en TikTok. Eso sí es verdad, pero hasta ahora creo que no hemos tenido ningún post que se haya viralizado.
en la propia facultad, estamos hablando de redes sociales, ¿no? Pero en la propia facultad Ujú, también, que es un medio físico en el que hay muchos estímulos, hay pantallas, carteles, eh, bueno, también hay alguna flechita, ¿no? Por la facultad para ujú, indicarte ujú. dónde están las cosas, pero Novis está un poco escondido y entonces también lo que hacéis. ¿Qué crees tú que podría hacerse en lo físico, es decir, dentro de la propia facultad y alrededores, para promover también un poco Novis y por lo menos señalar dónde está, ¿no? Porque está un poco perdido y preguntando a mí también me pasó que no encontraba siquiera... Bueno, El luego, despacho, sí, luego te fijas y está el cartelito, ¿sabes? Pero que sí. había muchísimos profesores que decían, ¿eso qué es? ¿Novis qué es? Sí, uf, es que además me haces una pregunta que nosotros también nos hemos planteado en algún momento, porque no te voy a, o sea, creo que hay lado y lado, ¿no? Es que además es muy interesante porque es una pregunta que se hacen tanto los publicitarios en los últimos años. ¿Cómo atrapamos la atención de la gente? Y es una, un poco epidemia en la facultad que sufrimos todas las asociaciones, o sea, tanto que tengan que responder a algún gabinete como no. Cuesta atrapar la atención de la gente, cuesta que la gente se entere de lo que sucede en la facultad, porque como no sea el estreno de una peli, que vengan a hacer un conversatorio de actores o que te lo pongan en las narices en el hall de la facultad, no te enteras. O sea, hay cosas que la gente simplemente no sabe que pasan o que existen. Sí, o sea, le puedes preguntar a cualquier estudiante, ¿dónde está la OP? No sabe, no se entera. O sea, es algo que sufre, creo que toda la universidad y también creo que tiene que ver, o sea, no solo con lo que podamos hacer nosotros, porque es verdad que muchas veces como que nos hemos puesto ahí y hemos puesto carteles y hemos aparecido en los televisores y hasta físicamente en algún momento pues hemos hecho como actividades al aire libre, o sea, que están en un sitio visible y accesible y falta, siento yo, que la gente un poco también rompa su propia barrera, o sea, como de decir, venga, pues me involucro, entro yo también en mi facultad, o sea, que no sea solamente ir a clase, sentarte, consumir información e irte a casa, o sea, falta un poco también como esa chispa de la propia gente y eso me gusta mucho de varios, o sea, de saber que hay gente así en Novis que dijo, ay, me enteré de que existe esa asociación y quiero formar parte de ella porque tengo ganas de hacer cosas. Y a veces somos solo los que estamos dentro de las propias asociaciones los que nos enteramos de los que están haciendo los otros. Porque del Salf a bailar, no sé si te enteraste, pasó este año, fue en el hall de la facultad, estaban vestidos de Pikachu, del Pikachu y de la niña esta Maiden, y la gente no lo ve, porque a veces no coincides, o tienes clase por la mañana, o tienes clase por la tarde, o ese día casualmente no pasaste nunca por el hall, sino que tenías clase en el otro edificio, entonces es un poco complicado. Nosotros, una de las cosas que hicimos fue poner el cartel, porque además el pasillo de asociaciones, lo que es Salf, Enfocando, Novis, están entre las plantas. Entonces, claro, físicamente no es fácil mirarla porque cuando vas subiendo, a ti no se te ocurre mirar para el lado de la derecha, menos que tengas clase en la entreplanta. Bueno, clase no, las mesas, o sea, que te vayas a sentar a estudiar, por ejemplo, en la entreplanta, o que vayas a ir a decanato y por accidente terminaste en el pasillo que no era. Entonces, no es tan fácil, porque además no nos dejan poner carteles en las columnas, solamente en los paravanes que tienen en la facultad, eh, o en las carteleras, creo que ese es el nombre o en las carteleras. Entonces, además, necesitas tener el sello de gabinete. O sea, todo lo que vayas a publicar lo necesita aprobar primero, en ese caso, la facultad. Tiene que tener el sello. Porque si no te lo quitan y, bueno, tiene sentido porque tienen que enterarse un poco de lo que está ocurriendo en su edificio. Pero intentaron un poco resolver ese tema con los televisores para que pudiesen eh, diferentes pues, personas, asociaciones poner información y que estuviese como en una vista constante, pero otra vez caemos en el tema de, pues, ¿qué miras? Porque si estás frente a varios carteles, pues tienes el de rugby, el de novice, el de teatro, el del grupo de debate o yo qué sé. Y si estás en el televisor, pues tienes que esperar a que pasen las imágenes para enterarte de la que te había llamado la atención, que a lo mejor no la pillaste a tiempo, entonces tienes que quedarte frente al televisor esperando a que pasen para que te enteres. Y a veces se tarda un minuto o dos en llegar a lo que a ti te interesa. Entonces, eh,
Una de las cosas que hemos hecho en años anteriores, que creo que nos ha servido, sobre todo cuando estamos en proceso de, como de selección, de invitar a gente que se une a la asociación, es pasarse por las clases, porque no te pueden ignorar. O sea, es una cosa de que está la persona en vivo y si tienes una buena oratoria y dices algo que les llame la atención, la gente te escucha. Y además es como si entra una persona a clase, o sea, como que es disruptor, por así decirlo. Entonces, claro, como que igual te llama la atención de por qué están interrumpiendo mi clase, qué tienen que decir. Y para anuncios funciona. O sea, para anuncios cortos de somos novis, hacemos esto, estamos teniendo ahora nuestro proceso de selección, pueden unirse los que quieran, ¿verdad? Sirve mucho, la verdad. Y solíamos hacer que al terminar de hablar poníamos inmediatamente como el cartel en ay, no era la palabra. En el Sí, tablón. como en el tablón, Dios mío, en el corcho, iba a decir, en el tablón de la clase como para que se quede ahí la información y que la gente se acuerde. O sea, como ya fuimos nosotros, ya te contamos, si despertamos tu curiosidad y tu interés, que es lo más importante, pues tienes el recordatorio visual de quiénes y dónde estamos. No solemos poner, curiosamente, dónde está el despacho, porque no pasamos tanto tiempo ahí, a menos que vayamos a trabajar en podcast o en redes sociales, tal, no tenemos tampoco como el despacho más grande para recibir a todo el que quisiéramos, como nos gustaría, pero sí ponemos siempre nuestras redes sociales. Sí ponemos siempre nuestras redes sociales y dónde nos pueden seguir, cómo nos pueden contactar, sobre todo pues lo que es correo e Instagram, que es como pues eso lo más importante.